Ahora vamos a ver ángulos alternos internos. Son aquellos que están por el interior, en el interior acá. Es decir, en el interior es entre las dos rectas paralelas, aquí, por dentro. Los ángulos internos 4, estos de acá. Ahora los alternos internos son aquellos que cambian de lugar. Por ejemplo, este de 30 grados, su alterno interno es el que está del lado contrario. Este de 30 está en la esquina, hablando del interior, el de 30 está en la esquina superior izquierda. O no, más bien está a la izquierda y por arriba. El de 30 está a la izquierda y por arriba. ¿Quién es el que está del lado contrario? Ah, pues el que está a la derecha y por debajo. Ahí está, este de 30. Es su alterno interno. Es el que alterna de lugar. En vez de estar arriba, está abajo. En vez de estar a la izquierda de la recta secante, está aquí a la derecha. ¿Y cómo son esos ángulos? Son iguales. El del de 30 es igual al de 30. El de 150 es igual al de 150. Ahí está, esos son los ángulos alternos internos, los que alternan lugar. Este de 150, su alterno interno es el que está por debajo y del otro lado de la recta. Ahí está, entonces de manera general con las letras sería que el C es igual al F y el D es igual al E. Como aquí dice, ángulos alternos internos. C es igual a F y D es igual a E. A ver, cópienlo. Ya, profe, de hecho lo copiamos desde hace Ah, rato, bueno, ¿no? todos, igual los ángulos alternos externos. Todos. Sí. Ah, bueno, entonces, nada más mencionemos. Los ángulos alternos externos son los que están por fuera. Los que están, se puede decir, sí, por fuera de las líneas paralelas. Por ejemplo, estos dos y estos dos. Ahí está, esos son los ángulos alternos externos. Alterno, más bien son los ángulos externos, esos cuatro son los externos. Alterno es que cambian de lugar. Por ejemplo, este de 150 está en la parte de arriba y a la izquierda de la recta. ¿Quién es su alterno? El que está por debajo y a la derecha de la recta secante. Es decir, este otro de 150. 150, Exacto. ¿no? Y son iguales. Los alternos externos son iguales. Igual el de 30 es igual a este de 30. Este de 30 está por arriba y a la derecha de la recta. Su alterno es el que está por debajo y a la izquierda. Ahí está. Esos son los ángulos alternos externos. Y es lo que dice acá. Con letras sería el A es igual al H, como se ve en la figura. Y el B es igual al G. Ahora, entonces todos ya lo conocen. Ahora, entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a ver. Este tipo de ejercicios son de los que van a estar en la plataforma. Vamos a ver. No, deben ser rectas paralelas, perdón. Si no son paralelas no se cumple lo que hemos dicho. Ahí está. Ahí está, muy bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces supónganse que este ángulo de acá mide x más 10. Eso mide x más 10. Este ángulo mide una cierta cantidad de x que hay que sumarle 10. Eso mide en total este ángulo. Y este ángulo mide, digamos, 50 grados. Entonces lo que nos pide el problema es hallar el valor de x. Hay que hallar x. A ver, copien. Se entiende que el valor de x, nada más que aquí ya no me cabe.
entonces cuando ya copien me dicen, para que ya hagamos este problema, lo vamos a hacer entre todos. Quítenle aquí nada más el 50 grados, para no confundir. Que este no tenga grados y este sí. ¿Copian? Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver en qué habíamos quedado. En que la suma de estos dos ángulos, si yo junto este desconocido con el de 50, entre los dos, ¿cuánto deben sumar? 180. Exacto. Entonces cuando yo junte el ángulo que mide todo esto, que mide x más 10, cuando yo junte el de x más 10, y si yo le sumo el de 50, ¿eso cuánto me debe dar? 180. Ahí está, así es como se resuelve. Se debe plantear la ecuación de primer grado. Estas ecuaciones las vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cómo se obtuvo esto otra vez? Sabemos que al juntar los dos ángulos, los dos suman 180 grados. Entonces, precisamente, ¿cómo los junto? Pues los sumo. Es decir, al sumar todo este ángulo más el de 50, deben sumar 180. Y es lo que dice acá. Ya digamos que 10 más 50 y luego abajo bajamos el 180 y al 180 le restamos los 60. Efectivamente. Que salga es el equivalente a X, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, efectivamente, al sumar este ángulo, aquí está, x más 10. A x más 10 le sumo el de 50. Y entre los dos deben igualar 180. Ahí está, y ya planteada la ecuación de primer grado, ya la resolvemos. A ver, vamos a resolverla. A ver, copien y ahorita ya la resolvemos. Muy bien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces ahora vamos a resolver la ecuación. Vamos a juntar estos dos términos, los términos semejantes, es decir, los que son números sin letra. Entonces, más 10 más 50, ¿cuánto es? 60. 60. Entonces al x no le hice nada, lo vuelvo a escribir. Y le sumamos 60. Más 60. ¿Y esto a cuánto es igual? A 180. Ahí está, ya simplificamos. Ahora despejamos x. A ver, copien. Bueno, entonces, despejando x. Para despejar x hay que quitarle todo lo que le estorba. Le estorba el 60. El 60 le está sumando. ¿Cómo va a pasar al lado derecho? Restando, muy bien. Entonces el 180 no le hice nada, lo vuelvo a escribir. Y el 60 fue el que pasé, restando. Ahí está. Entonces x es igual a 180 menos 60. Igual a 120, X es igual a 120. Exacto, muy bien. Entonces eso debe valer el ángulo x. Más bien x, la incógnita x, debe valer 120 grados. O bueno, 120 simplemente, eso debe valer. 120. 130. ¿Mande? Más los 10, 130, ¿no? Bueno, efectivamente. Bueno, copien esto y ahorita ya este.
Bueno, si ya copiaron. Ah, bueno, efectivamente. Aquí, si sustituimos que x vale 120. A ver, vamos a sustituirlo. Ah, no, ahí. Si x vale 120, ¿no? Y aquí dice que hay que sumarle 10. Entonces, este ángulo de acá, toda esta abertura va a valer 120 más 10, va a valer 130. Ahí está, 130 grados es lo que mide toda esta abertura. Y ya al sumarle los 50, sí, efectivamente juntan los 180 grados. Entonces sí está bien. Aquí sí podemos comprobar nuestros resultados. Ahora esto si quieren ya no es necesario copiarlo, pero ahí está la comprobación. Bueno, entonces vamos a ver dudas hasta acá. Bueno, ahora vamos a ver triángulo. Triángulo es la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. Bueno, entonces ya copiaron. Bueno, entonces dice que son tres rectas que se cortan 2 a 2. Es que efectivamente si nosotros tenemos tres rectas que se intersectan, efectivamente van a formar un triángulo. Ahí está, aquí ya lo mostré. Aquí están las tres rectas, son tres rectas que se van cortando en pares. La intersección de estas dos rectas forma el primer vértice del triángulo. La intersección de estas otras dos rectas de acá, que señalo con el ratón, forman el vértice del otro triángulo. Y la intersección de estas otras dos forman el vértice del tercer triángulo. Ahí está. A eso se refiere la figura. Lo que diga el concepto, a eso se refiere. Y claramente, en el triángulo se forman tres vértices, que son las intersecciones de las rectas. Se forman también tres ángulos en el interior. Y pues, por supuesto tres lados. Tres lados, pues sí, del triángulo. Bueno, eso nos lleva a lo siguiente. Dice, los puntos de intersección, como mostré en la figura, son los vértices del triángulo. Aquí los llamo con letras mayúsculas, A, B y C. Los puntos. Y los segmentos determinados, es decir, los lados del triángulo, un segmento, ¿sí? Es un sinónimo. Los lados son los lados del triángulo. Ah, bueno, aquí lo dice. Así les nombro a esos lados del triángulo, con minúsculas. Y por tanto, un triángulo tiene tres elementos: lados, tres ángulos y tres vértices. A ver, copien.
Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces, vamos a ver. Aún esta viene en la guía, esta clasificación. La clasificación de los triángulos. Equilátero, pues tiene todos sus lados y ángulos iguales. Y dos ángulos iguales. Escaleno no tiene ángulos iguales. Sus ángulos, el rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. El acutángulo, todos miden menos de 90. Tiene, aunque sea un ángulo mayor a 90. Ahora esto lo copia en la guía del IMR. Y me parece que también lo puse en la plataforma. Bueno, ahora como subtítulo, teoremas fundamentales de los triángulos. Copien, teoremas fundamentales de los triángulos. Entonces copien este, dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces copienlo. Dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Esto es en cualquier triángulo. En cualquier triángulo, cualquiera, la suma de todos sus ángulos interiores debe ser 180 grados. Siempre. Eso siempre se debe de cumplir. Bueno, y como ejemplo, ¿ya copiaron el teorema? ¿Ya lo copiaron? Bueno, entonces por eso pongo como ejemplo esta figura, este triángulo. Este triángulo sabemos que este ángulo mide 35 grados, el otro sí. Por lo tanto, podemos conocer cuánto mide este ángulo desconocido X. Porque entre la suma de los tres, entre los tres deben 180 grados. Entonces aquí es igual a la suma de los tres. 105 más 35 más el desconocido. Entonces, ¿cuánto debe valer ese desconocido X? 35 vale 140. Entonces, a 140, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Ah, pues 40 grados. Entonces, X debe valer 40 grados. Para que así, entre los tres, entre la suma de los tres dé los 180 grados. ¿Sí se entiende? Sí, bueno, entonces copien todo. Ya, profe. Ya, bueno. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces en cualquier triángulo la suma de sus tres ángulos interiores debe ser 180 grados. Bueno, entonces vamos a lo siguiente, semejanza de triángulos. Como subtítulo, semejanza de triángulos. Entonces copien el concepto. Dice dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. Entonces dice dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales.
Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere eso? Dice, todos los lados del triángulo deben ser proporcionales. Ay, no se hizo curvo. Bueno, hagan de cuenta que tengo este triángulo. Y lo que yo hago, hagan de cuenta, es incrementar su tamaño proporcionalmente, así lo... Digamos que lo dupliqué. Es decir, todos los lados son semejantes si todos los lados son proporcionales. ¿A qué se refiere? Hagan de cuenta que si este lado mide 3 y yo lo duplico, duplicar es multiplicar por 2. 3 por 2 es 6. Es decir, si yo dupliqué un lado, significa que todos los lados también se debieron duplicar, todos exactamente. Es decir, si este mide 5, este también va a medir 10. Se duplicó también. Si yo dupliqué un lado, todos los demás se deben duplicar. Ahora, por ejemplo, si este mide 6, digamos, entonces este, ¿cuánto debe medir? 12. Ahí está. Entonces deben mantener todos los lados su misma proporción. Si uno lo dupliqué, todos los demás se duplican. Si uno lo triplico, pues todos los demás se triplicarían. ¿Sí están de acuerdo? Ah, bueno, copien. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Ah, bueno, entonces, vamos a ver. Ahora, bueno, vamos a ver lo siguiente. Criterios de semejanza, pónganle. Criterios de semejanza. Bueno, vamos a ver criterio. Es decir, los criterios de semejanza nos permiten conocer cuando dos triángulos son semejantes. El primero, criterio lado, lado, lado. Dice que cuando todos los lados de los triángulos son semejantes, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, como acá, todos los lados eran proporcionales. Aquí todos se duplicaron. Igual, si uno se triplica, todos se deben triplicar. Es decir, si por ejemplo, si uno no cumpliera eso, si por ejemplo este de 10, si los demás lados se duplicaron y si de casualidad este midiera 8, pues entonces ya no serían triángulos semejantes. No serían. Si dos se duplicaron, dos lados se duplicaron, este también forzosamente se debe duplicar. Igual, si se triplica uno, se triplican todos, ¿no? O si se multiplica por 5, pues todos se deben multiplicar por 5. Deben mantener todos la misma proporción. ¿Sí? Bueno, a ver, copien esto.
Ahora vamos a ver criterio AAA. ¿Qué significa esto? Ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué dice? Si todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está. Es decir, aunque se duplique o se triplique el triángulo, los ángulos se van a mantener exactamente igual. Sí, no, el ángulo no cambia. No cambian los ángulos. Si este mide A minúscula, ay no. Si este mide A minúscula, este también va a medir A minúscula. Es decir, un número A minúscula, ¿sí? Si este mide B minúscula, este también va a medir B minúscula. Y si este mide C minúscula, el otro también mide C minúscula. Es decir, los ángulos se conservan. Y si todos los ángulos son iguales, entonces ya nos dice que los triángulos son semejantes. A ver, copien. Bueno, copien el criterio. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver otro criterio. Criterio, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Dice que si se tiene si se tiene un lado igual, un lado proporcional, perdón, un lado proporcional, un ángulo igual y el otro lado, y otro lado proporcional, entonces los triángulos son semejantes.